Estamos en línea con Cintia Castro, que justamente nos va a hablar un caso raro que estamos por hablar. Bueno, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Alejandro Flores la saluda a Queda Corrientes Capital. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, ¿usted es especialista en casos de corrupción o cómo es el tema? Explíqueme sobre su especialidad. Soy especialista en derechos humanos, derecho internacional y derecho penal internacional y en psicopatologías de migración. Ajá. Vamos a hablar del caso de Sebastián Guerra, este chico que mató a 2 policías que estaban metidos de civil en el año 2014, ¿o me equivoco? Sí, ese es el caso, por un fallo de la Corte. Bueno, en este caso, que es bastante contradictorio para la sociedad porque implica poder analizar qué es lo que vale más, si la vida de las personas que ya no están o la del que está condenado, la estabilidad de alguna forma del derecho del condenado y realmente responden derechos de beneficio. La Corte lo que ha analizado en este caso, en base a lo que fundó la defensa, lo que está, solicitaron la inconstitucionalidad de la norma en el derecho. Pero ¿de dónde salió esto de derecho a la esperanza de un condenado? Bueno, son derechos humanos. Están respetados en nuestra Constitución y la Constitución Nacional, y están estrictamente relacionados con el derecho a la vida, la integridad personal, la prevención de penas inhumanas y crueles y el derecho a la rehabilitación. Estos están garantizados no solamente por la Constitución Nacional, sino también por la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención contra la Tortura y, por supuesto, las reglas de Nelson Mandela que regulan cuáles son las condiciones de las personas privadas por libertad. Entonces, a toda sanción o a toda sentencia no solamente se le exige proporcionalidad respecto a la condena, sino también estricta legalidad. El derecho a la esperanza forma parte del cuerpo normativo. Entonces eso implica que todo juez debe mantenerse a través de su sentencia en estricta legalidad. Es que la Corte declaró presupuesto de inconstitucionalidad del artículo 14, en el inciso 1 del Código Penal, diciendo que todo condenado de todos los delitos que no pueden acceder a la libertad condicional tienen, eso es lo que dice el artículo 14, ¿no? Entonces la Corte, que dice frente a esto, debe dejar de ser perpetua y pese a cualquier delito el reo debe tener la posibilidad de acceder a la libertad condicional. Y en materia el principio de legalidad, en materia penal, contiene justamente 2 mandatos que deben ser incuestionables, que es el de certeza y responsabilización. En base a esto se debe definir de modo explícito y con carácter previo respecto a la conducta delictiva, por ejemplo, deben especificarse las penas perpetuas las condiciones sociales de reinserción. Y esto implica fundamentalmente, y fíjese usted, que se establezca un rastro razonable de revisión del cumplimiento de la pena. Esto no implica que el condenado vaya a salir en base al amparo de los derechos humanos. Tiene que cumplir la pena, tiene que pagar en la cárcel por lo que hizo, pero también se debe establecer las condiciones mínimas para el plazo de revisión del cumplimiento de la pena. Significa que debe tener pleno conocimiento también respecto a qué debe hacer, en qué términos será el cumplimiento del cargo penitenciario. Pero también debemos indicar en la República Argentina que la prisión perpetua permanente se convirtió en la mayoría de los casos en una pena perpetuidad efectiva, no permitiendo ningún tipo de revisión. Y esto, terminaba culminando con la vida del condenado. A ver, Cintia, usted me está diciendo que esta persona tiene derecho a la libertad y que va a salir libre y, por supuesto, una reinserción en la sociedad después de haberse declarado perpetua. ¿Eso me está diciendo? Yo le estoy diciendo que la justicia debe mantener estricta legalidad en las sentencias. Esto implica que debe estar vinculada toda sentencia a los derechos inalienables de toda persona. Estos son la vida, la integridad personal, la prohibición de penas inhumanas y crueles y el derecho a la rehabilitación, que forma parte de los derechos que tiene que garantizar el Estado. Los jueces forman parte de un pilar fundamental del Estado, y el Estado
tiene responsabilidad internacional respecto a los derechos, las convenciones y los tratados internacionales que ha suscrito. Y si no respeta eso, responsabilidad incluso en materia económica. Entonces, no puede el Estado dejar de lado esto. Por lo tanto, la Corte lo que ha analizado en base al principio de penalidad en materia legal, que se debe definir de modo explícito la garantía de estos derechos sin perder el objetivo fundamental, que es que cumplan las condenas de manera efectiva en proporción a lo que han hecho. Ajá. Y en esta proporción que se deben basar. O sea que el 19 de noviembre de 2012, estas personas que están llegando a la seccional en un auto, lo cercan 2 autos, le acribillan con tiro, le pegan un tiro a la cabeza, lo matan y ahora resulta que le damos derecho a la esperanza al delincuente. Explíquemelo porque la gente no lo entiende. Por ahí para usted es muy práctico, pues es muy técnico todo, pero reitero, ¿y los derechos humanos de estas personas que mataron? Pregunto, ¿no? Bueno, pero usted me está solicitando a mí que le haga un juicio de valor. No, yo estoy preguntando. Pesa más la vida de 2 personas que ya no están, o pesa más las garantías de los derechos que deben tener todas las personas, incluso de aquellas personas que han sido condenadas y que han tramitado un juicio que les ha garantizado el debido proceso, pero esto no es absoluto como el extremo de decir en base a lo que hicieron, que no significa que no salgan, porque usted fíjese que en el año, Argentina en su Código Penal nació sin la pena de muerte y así permaneció durante casi un siglo. Salvo en un periodo exacto, ¿no? Pero durante casi un siglo, en el 2004 recién, se elevó la pena perpetua de 20 a 35 años, para que recién el condenado pueda solicitar una libertad condicional excluyendo los delitos del artículo 80, que son aquellos que están hoy en jaque debido a la sentencia de la Corte. Luego en el 2017 hubo una nueva modificación y se amplió el catálogo de delitos a casi todos aquellos que están previstos o que se prevén respecto a prisión perpetua. Entonces, podemos decir que se mueran en la cárcel, pero yo como abogada tengo una responsabilidad, no le puedo decir que tengo que hacer un juicio moral cuando el fundamento que da la Corte es en base a la estricta legalidad y a la exigencia de proporcionalidad al sentenciar de los jueces. Puntualmente en este caso, Cintia, ¿es solamente por este caso o es por todo? ¿Declara todo la inconstitucionalidad? ¿Por todos los casos iguales? Bueno, la Corte declara la inconstitucionalidad de la norma. Ajá. Es de la norma. Respecto a la solicitud que se hizo en este caso. Entonces, los jueces deben ajustarse a lo que dice la Corte. En base a la norma, la inconstitucionalidad del artículo 14, inciso 1, ¿no?, del Código Penal. Bueno, muy bien. Quería escuchar la postura suya y a ver qué es lo que en teoría no estamos respetando, porque con ese criterio un tipo de las 1000 viviendas acá, como este tipo, salen 4 oportunidades con arma de fuego, grave tentativa, en una mata y en otro no, y después le dan prisión perpetua y después tiene derecho a la esperanza, y los 2 tipos que murieron, toda la gente que murió en el camino, parece que no tiene derecho a absolutamente nada. Claro, pero quiero entender. Usted habla de la pena perpetua. Cuando estamos hablando, una cosa es la pena perpetua de perpetuidad efectiva y otro asunto es la pena o la prisión perpetua permanente en Argentina. La prisión perpetua permanente se convirtió en la mayoría de los casos en una pena a perpetuidad efectiva, que son 2 asuntos distintos y que están relacionados estrictamente a los delitos del artículo 80. Entonces, se va a seguir seguramente sentenciando a prisión perpetua permanente cuando esta pena perpetua se eleva de 20 a 35 años. Recién el condenado puede solicitar libertad condicional, que es distinto a aquellas personas que le dictan pena a perpetuidad efectiva, que son aquellos que culminan con la vida del condenado en la cárcel. Bueno, muy bien. Gracias, Cintia. Le agradezco mucho este contacto con Canal 5. Muchas gracias a usted. Muy bien. Abogada especialista en corrupción sobre este tema. Me queda mucha duda con respecto a este tema, ¿no? Porque al final, en definitiva, el delincuente tiene derecho a la esperanza.